En el año 2023 estrené una película llamada El Juicio, sobre el juicio de las juntas militares. Trabajamos para hacer este documental exclusivamente con el material de archivo que había filmado ATC en ese momento a dos cámaras en el salón donde se llevó adelante el juicio, y el juicio está enteramente filmado, el 100% del juicio está filmado y totaliza 530 horas de material. Ese material tenía una edición previa, no se guardaba el bruto de cada cámara, sino que las cámaras estaban conectadas a lo que se llama un switcher master, y de la switchera a una grabadora U-matic. En la fábula dicen que había una grabadora U-matic de cinta abierta. Nosotros nunca vimos esas cintas, ni puedo dar fe que existan, deben haber existido. Lo que sí hay son los cassettes U-matic, que tienen en torno a una hora, que están alojados en Comodoro Pi. Ese material había sido digitalizado por memoria abierta con un financiamiento de la Universidad de Salamanca en el año 2010 o 2008, y con esa información empecé a buscar, más o menos por esa fecha, la posibilidad de hacer una película con esto. Me llevó muchísimos años terminar de formar una idea y de entender qué es lo que quería hacer antes de salir a encontrarme con el material, que no fue fácil tampoco. Yo no sabía que esa digitalización estaba en poder de memoria abierta, entonces la busqué por ATC o Canal 7, en el Archivo General de la Nación, donde me encontré con evasivas, no querían colaborar para hacer la película. Y finalmente sí, Memoria Abierta, que es una ONG que conforma el resguardo de los archivos de 8 organizaciones de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la PDH, el CELS, etc. Y con Memoria Abierta, cuando me presenté, nos conocían mi trabajo y enseguida estuvieron de acuerdo en la idea que les presenté. Tal es así que se transformaron en productores asociados de la película y fueron y siguen siendo una institución de consulta permanente, además de ser el vínculo con la Cámara Federal y el vínculo internacional. La película, para hacerla, conformamos una coproducción entre 4 países, bastante compleja, y obtuvimos distintas becas, entre ellas varias becas de la Ford Foundation, de alguna manera también empujados por el vínculo con Memoria Abierta y el paraguas de legitimidad que eso nos daba. Bueno, una vez que tuvimos el proyecto aprobado por el Instituto de Cine, el INCA, y que pudimos comenzar a armar las coproducciones y que conseguimos los primeros fondos de financiamiento para empezar a trabajar, hicimos la primera etapa de trabajo, que era visualizar, catalogar y planillar y acondicionar esas 530 horas de material para poder hacer una película. Ese trabajo nos demandó 8 meses de trabajo para un equipo de 3 personas, y obtuvimos 3 documentos básicos, una planilla de Excel gigantesca, una serie de cuadernos con notas manuscritas, y en el programa de edición, que usamos un programa que se llama Avid, el posicionamiento de lo que llaman markers y locators. O sea, todo el material estaba marcado y localizable, y eso se transformó también en un documento, un PDF, debe ser un PDF de unas 2000 páginas más o menos, donde se puede buscar y localizar inmediatamente una línea de texto, un plano, un movimiento de cámara. A medida que íbamos avanzando en esa visualización, que empezamos en agosto o septiembre del 21 o del 22, ya no me acuerdo, terminamos la visualización una semana antes que se declarara la cuarentena. Lo hicimos entre 3 personas: Alberto Ponce, el editor, Gisela Peláez, la coordinadora de producción, y yo. A medida que íbamos avanzando, fuimos descubriendo una serie de detalles muy interesantes en el material. Nosotros ya sabíamos prácticamente todo lo que sucedía y lo que se iba a decir en el juicio. Lo que no sabíamos era, por ejemplo, la rigidez que tenía el material, ¿no? Era un material, un lenguaje televisivo de la década del 80, muchas veces filmado sin mucha intención, era una cámara fija que no hacía nada. Otras veces sí, no eran siempre los mismos camarógrafos.
Tuvimos que ir a buscar los detalles, los movimientos, todo lo que nos permitiera luego construir un relato cinematográfico con ese material. Otra cosa que también estaba en el material y que no estaba en la historia, digamos, es que es un juicio donde los testimonios están todos dichos a flor de piel. Hay que ir al año 85, solo 2 años o menos de 2 años que había terminado la dictadura, y muchísimos y muchísimas sobrevivientes que testimoniaban en un juicio oral por primera vez en la historia argentina, prácticamente sin garantías, ¿no? Pues las garantías eran las que podía ofrecer la República, pero los militares imputados todavía estaban en control de tropas, armamentos, arsenales, así como se vio poco tiempo después de terminar el juicio con los alzamientos cara pintada, etcétera, ¿no? Los testimonios están todos dichos a flor de piel. Hay muchas cosas que no se sabían todavía o había indicios. El Plan Cóndor no tenía nombre, los vuelos de la muerte no tenían prueba, las apropiaciones de bebés se conocían, pero no se conocía la dimensión. Entonces, bueno, todo eso le da un carácter y una característica al material muy, muy particular. Así que bueno, una vez concluido esa etapa de casi 8 meses de planillaje y, y catalogación, comenzamos de a poco, en el medio de la cuarentena, a armar la película, que también nos demandó otro año más de trabajo, ir entendiendo cómo se construía el relato de un juicio, ¿no? Un juicio de por sí tiene muchas características del arte dramático. Hay fuerzas en oposición, hay un conflicto que las hace entrar en choque y se va a dirimir cuál de las fuerzas prevalece sobre la otra. Y hay un coro que lo va a hacer, o un tribunal, digamos, ¿no? Muchos personajes, distintos personajes que van a avalar una fuerza u otra para hacerlas crecer y entrar en coalición e ir avanzando por golpe y contragolpe. Todos elementos de la narración, de la narrativa. Lo que no tiene un juicio es la intención de ser narrativo, aunque algunas cosas se narran. Pero el saldo, el resultado de un juicio es un fallo, no un relato. El orden no, no es relevante, digamos, ¿no? El orden en el que se presentan los testigos no es tan importante como si es en un relato donde el orden altera por completo el resultado. Entonces, una de las primeras cosas que entendimos que era que para narrar el juicio podíamos absorber muchas características del juicio en sí mismo, pero lo que teníamos que crear con total libertad era la línea de tiempo. Elaboramos una serie de capítulos en la película. La película no tiene nada más que el archivo, no hay música, no hay voz en off, no hay otras imágenes, es solamente un montaje. Estos capítulos nos permitieron, por un lado, ordenar la progresión dramática del relato y por otro lado, ir dando cuenta de todos los elementos de los que se valió la Fiscalía para probar que esos 9 comandantes eran responsables penalmente de delitos que se habían cometido en lugares donde posiblemente ellos no habían estado ni en ese sitio ni en ese momento. Esa característica le daba también una complejidad bastante grande, que bueno, la Fiscalía lo resuelve bastante bien y logran probar el plan sistemático. Bueno, todo eso lo fuimos armando de acuerdo al planteamiento de la Fiscalía, básicamente de Estracera y Moreno Campo y su equipo, para construir nuestro relato. Y bueno, ahí está la película. Bueno, el juicio entonces quedó terminada con una duración de 3 horas. Hubo más de 30 versiones de guión y unas cuantas versiones de montaje que las fuimos dando a ver a colegas, amigos, a sobrevivientes, a madres, por supuesto a la gente de memoria abierta, y con las devoluciones íbamos avanzando un poco y encontrando exactamente el tono del relato. Pero bueno, la película quedó terminada en 3 horas, tuvo un muy lindo recorrido en festivales y acá en el país. Y bueno, está un poco siempre la pregunta, ¿cómo seleccionaste el material? ¿Qué quedó adentro y qué quedó afuera?
fuimos construyendo, ¿no? Esto que decía antes, que la linealidad del juicio no nos servía para armar la linealidad de la película. Y la otra cosa que teníamos claro era que lo que estábamos contando era la historia del juicio y no la historia de ningún caso en particular. La realidad es que el trabajo de la fiscalía al presentar los testigos era sumamente, yo voy a decir interesante, hablo como espectador del juicio. La composición de tiempo y lugar que hacían de cada caso que se trataba era impresionante. Y un poco la tentación estaba de ir a contar cada uno de esos casos, porque cada uno de esos casos amerita una película, un ensayo, una obra de teatro, un poema, digamos. Y ojalá que despierten esa vocación en muchos y muchas narradoras más para ir a intentar hacerlo o seguir haciéndolo, digamos, ¿no? Hay un cuerpo muy grande de obras narrativas ya y creo que hay mucho más por hacer todavía. En primer lugar, la selección que nosotros teníamos tenía que ver con estos capítulos y cómo ir contando las distintas eventualidades que trabaja la fiscalía. Por ejemplo, el plan sistemático, por ejemplo, el robo de bebés, por ejemplo, bueno, tortura, etcétera, ¿no? Ver qué fragmentos de testimonios nos servían a nosotros para ir componiendo esos relatos. Teníamos mucho más de lo que necesitábamos, entonces había una vara que era muy importante, que era todo el material no está en las mejores condiciones, o sea, lo que estaba mejor técnicamente nos servía más que otras cosas, pero hay cosas que no estaban bien técnicamente, igual las usamos. Todo fue restaurado posteriormente. Ya sabíamos todo lo que se iba a contar, digamos, ya era historia conocida. Es muy distinto escucharlo de primera mano y todos los días, 8 horas por día, desde el tape 1 hasta el tape 530, digamos, ¿no? Ese fue el trabajo durante muchos meses. Y escuchar de primera mano de sobrevivientes, familiares, compañeras, compañeros, eh, esos relatos era bastante tenebroso, ¿no? Fue como meterse en el tren fantasma. Y a mí personalmente lo que más me impactó fue que si bien ya lo sabía, digamos, ¿no? Pero no lo había escuchado narrado de esa manera, a flor de piel, como decía antes, en primera persona, la violencia sobre los niños. En la película hicimos una parte, digamos, sobre los niños, pero en el juicio de las juntas militares se ventilan muchos casos de violencia sobre los niños, particularmente dos. El caso de Pablito Márquez, que tenía creo que 14 años y es víctima de los vuelos de la muerte, y el caso de Floreal Avellaneda, que también tenía 14 años, aparece el día que cumplía 15, también víctima de los vuelos de la muerte. Son dos casos tremendos. Bueno, a mí puntualmente el caso de la violencia contra los niños fue algo que me quitaba el sueño, digamos, ¿no? Me quitaba el sueño y me producía pesadillas recurrentes. Eso fue la parte más dura. Y la parte más grata de hacer una película es el momento de salir a mostrar la película, de mostrarla un poco para quién uno hizo esa película. En el caso del juicio, la vocación mía y de todo el equipo era que esa película, que nuestra película quede como material de consulta, sobre todo para estudiantes secundarios, y que sea de alguna manera una puerta de entrada al estudio de qué nos pasó en los 70. Yo quería hacer una película sobre los 70. El juicio es mi 10ª película y hace mucho tiempo que venía pensando cómo podía, qué quería contar yo, cómo podía borrar yo los 70 y terminé haciendo una película sobre los 80 en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que los argentinos empezamos a hacer con nuestra violencia estatal, ¿no? Con nuestros genocidas? Y lo que hicimos y lo que seguimos haciendo es un caso muy único. Esto lo pueden hablar mejor los jueces o los fiscales que yo, pero no había experiencias previas. Distintos países habían tratado a sus genocidas de distinta manera, no como los argentinos. No había sucedido esto nunca, ni siquiera en Nuremberg, donde se juzga a los jerarcas nazis con un ejército de ocupación garantizando lo que sucediera en el tribunal, con leyes especiales, con tribunales especiales. Acá fue absolutamente ordinario en el mejor de los sentidos, ¿no? La justicia ordinaria, fiscales ordinarios, jueces ordinarios, las leyes ordinarias y
civil y democráticamente. Eso fue lo que a mí me despertó el deseo de hacer esta película. Creo que es uno de los grandes hitos de nuestra historia. Bueno, la película está disponible en una plataforma que se llama Quinoa.tv, Quinoa con K, y ahí se la puede ver. Y está disponible también en Filmin,